Yo, Sejin, anunció el profesor con voz temblorosa, leyendo el papel frente a toda la clase. Jo Sae-jin ha ganado por 3 votos. Es la nueva presidenta del Consejo Estudiantil. Hubo un silencio tan pesado que se sintió como si el aire se hubiera congelado. Un segundo después, estallaron murmullos por todo el salón. Algunos chicos se voltearon a ver con expresiones de sorpresa. Otros simplemente no entendían cómo había pasado. Como una nerd silenciosa, con lentes y coleta, había derrotado al invencible Nam Do-yoon. Do-yoon no dijo nada. Sentado en la tercera fila, con su uniforme perfectamente planchado y su mochila de marca colgando del respaldo de la silla, apretó los dientes. Su sonrisa encantadora desapareció por primera vez desde que entró al instituto. La mirada le ardía, fija en la figura de Sae-jin, que caminaba con paso firme hacia el frente. Ella tampoco sonreía. Solo se inclinó respetuosamente ante la clase, tomó la banda de líder que el profesor le entregó y volteó para mirar directamente a Do-yoon. No dijo una sola palabra, pero en sus ojos había algo más fuerte que cualquier discurso: desafío. No te tengo miedo. Y lo gané limpiamente. Esto es solo el principio, murmuró Do-yoon, lo suficientemente fuerte para que sus amigos lo escucharan. Yo, Sae-jin, prepárate. Acabas de declarar una guerra, y la acabas de perder sin saberlo. Claqueta, suscríbete si quieres saber cómo termina esta historia de guerra, orgullo y un amor inesperado entre una nerd imparable y el chico más popular de la escuela. 3 semanas antes, el otoño había comenzado a pintar las hojas del campus con tonos cálidos. Los árboles alrededor del patio principal del Instituto Neul se mecían con suavidad, mientras estudiantes iban y venían en un caos perfectamente organizado. Sae-jin caminaba rápido, con una carpeta llena de hojas en los brazos y un plumón rojo entre los dedos. «¡Apúrale, Seuna! Vamos tarde para reservar el salón», le gritó sin voltearse a su mejor amiga, una chica bajita con gafas más grandes que las suyas. «Ya voy, pero tu cartel del debate se te está doblando». Sae-jin giró en seco, atrapó el cartel antes de que tocara el suelo, y lo alisó con cuidado. «Este es el único que imprimimos en tamaño A2. Si se arruga, perdemos presencia visual. Y si perdemos presencia visual, perdemos votos. Te tomas eso demasiado en serio», suspiró Seuna. «Claro que me lo tomo en serio. No voy a dejar que Nam Do-yoon siga manejando el consejo como si fuera su club privado». En ese momento, al otro lado del pasillo, una carcajada familiar cortó el aire. Do-yoon, con su sonrisa segura, rodeado de sus amigos y de al menos 3 chicas que lo seguían como si fueran parte de un drama escolar, apareció caminando en dirección contraria. «¿Y ahora qué plan maestro estás tramando, Yo Sae-jin? ¿Un discurso sobre reciclaje y bibliotecas más limpias?», bromeó con tono condescendiente. Sae-jin lo ignoró, o al menos fingió hacerlo, porque en realidad sus manos temblaron ligeramente al sostener la carpeta. Lo odiaba. O eso creía. Lo odiaba por su seguridad arrogante, por cómo se burlaba de las reglas y aún así todos lo aplaudían, por cómo usaba su popularidad como una corona invisible, y sobre todo, por cómo hacía que su corazón se desacomodara solo con una frase. «Ya veremos quién ríe al final», dijo ella sin mirarlo, y siguió caminando. Ese día, el pasillo se convirtió en campo de batalla. Los anuncios de ambas campañas llenaron las paredes. «Una clase organizada es una clase feliz», decía el cartel de Sae-jin con tipografía clara y datos precisos. «Hazlo divertido, hazlo Do-yoon», decía el de él, con fotos suyas sonriendo y un diseño más parecido a una revista juvenil que a una propuesta política. La escuela entera hablaba del duelo. En la cafetería, en la azotea. Incluso los profesores apostaban quién ganaría. Do-yoon tiene el carisma, pero Sae-jin tiene argumentos. ¿Y si se enamoran? ¿Qué dices? La tensión crecía, y con ella, los pequeños sabotajes. Una mañana, los carteles de Sae-jin amanecieron todos con bigotes dibujados. Al día siguiente, los volantes de Do-yoon fueron cambiados por copias con frases ridículas. Ella lo confrontó en el pasillo. «¿Crees que esto es un juego? Todo en la vida es un juego, presidenta temporal. No te tengo miedo, Nam Do-yoon. Deberías, porque no pienso perder». Pero había algo más en sus miradas.
algo que ninguno de los dos quería admitir. Cada vez que discutían, sus rostros quedaban tan cerca que podían oír la respiración del otro. Y aunque fingían odiarse, el corazón de ambos latía con fuerza, como si supiera algo que sus dueños aún no entendían. Una noche, Sae-jin se quedó sola en la biblioteca, preparando su discurso final. No quiero ganar por demostrar que soy mejor que él, susurró para sí misma. Quiero ganar para probarme que soy suficiente. Pero no sabía que alguien la estaba escuchando. Do-jun, que había entrado buscando un libro, se detuvo al oír su voz, y por primera vez, su expresión cambió. Ella también se siente así. Sin decir nada, dejó el libro en la mesa y salió sin que ella lo notara. Desde entonces, algo cambió. Durante un simulacro de debate frente a la clase, Do-jun dejó hablar más tiempo de permitido. En una actividad, la cubrió con su chaqueta cuando empezó a llover. Y una tarde, mientras pegaban carteles, se cruzaron de nuevo. Tus ideas sobre tutorías para los estudiantes de primer año no están mal, dijo él sin mirarla directamente. Tu propuesta de festivales temáticos tampoco es tan ridícula como pensé, admitió ella con un leve rubor. Ambos callaron. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era expectante. Y entonces, sucedió algo que nadie esperaba. Durante una entrevista abierta con los candidatos, un estudiante preguntó, ¿qué es lo que más los ha motivado a ser líderes? Do-jun dudó un segundo. Luego miró a Sae-jin y dijo, quiero estudiar en el extranjero. Quiero salir de aquí. No para huir, sino para encontrarme. Sae-jin lo miró, sorprendida. Era exactamente su sueño. Y por primera vez, sintió que no estaban compitiendo. Estaban caminando hacia el mismo lugar, desde lados opuestos. Pero justo cuando el hielo empezaba a derretirse, llegaría la tormenta. Un error. Una frase mal dicha. Un dolor que Sae-jin nunca pensó que sería capaz de causarle. Y entonces, lo que empezó como una guerra política, se convertiría en una guerra de emociones. El auditorio estaba lleno. Padres, profesores y alumnos ocupaban cada asiento disponible. Las luces del escenario iluminaban el centro con intensidad, como si se tratara de un verdadero debate presidencial. Sae-jin ajustaba su blusa blanca y repasaba mentalmente sus puntos clave. A su lado, Do-jun giraba su bolígrafo con una mano, mientras la otra permanecía apretada contra su rodilla. Ese día no era cualquier presentación. Era el debate final. La última oportunidad para demostrarle a toda la escuela quién merecía el liderazgo. Cuando el moderador los llamó al escenario, ambos subieron con paso firme. Nadie lo dijo, pero todos lo sentían. Lo que estaba en juego iba más allá del cargo. Era orgullo, dignidad y algo más que aún no tenía nombre. Las primeras rondas fueron civilizadas. Intercambiaron argumentos, cada uno defendiendo su plan para mejorar la vida estudiantil. Sae-jin hablaba con precisión quirúrgica, con cifras, ejemplos reales y propuestas detalladas. Do-jun, en cambio, apelaba a la emoción, a la conexión con los estudiantes, con historias, con carisma. Pero lo que más sorprendía era que, a diferencia de los debates anteriores, esta vez no intentaba ridiculizarla. No se burlaba, no la interrumpía. Incluso, cuando ella tuvo un pequeño tropiezo al recordar una fecha, él esperó en silencio, dándole espacio. Se notaba, algo había cambiado, hasta que llegó el turno de las preguntas del público. Una chica de segundo año se levantó y preguntó, ¿cómo planean apoyar a los estudiantes que tienen situaciones familiares difíciles o que no pueden pagar actividades extracurriculares? Sae-jin tomó aire. Esa pregunta la tocaba directamente, pero estaba preparada. Creo que todos merecemos las mismas oportunidades, respondió. Yo misma no pude participar en actividades durante mi primer año porque tenía que cuidar de mi abuela, pero antes de que pudiera continuar, Do-jun habló. Sí, incluso ella trabaja en la papelería después de clases, ¿no? Escuché que por eso muchas veces se queda hasta tarde en la escuela. Silencio. Sae-jin lo miró, no con rabia, con algo peor, decepción. Porque esa información era privada. Nadie en la escuela sabía que, además de estudiar, trabajaba todas las tardes en la papelería del barrio para ayudar con los gastos. Era su orgullo oculto, su batalla silenciosa. Do-jun se dio cuenta al instante.
No quise decirlo de forma negativa. Intentó explicar. Solo quería dar un ejemplo de esfuerzo. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Saehin tragó saliva. Terminó su respuesta con voz temblorosa. Y cuando el debate terminó, salió del escenario sin esperar aplausos. Él la siguió hasta el pasillo tras bambalinas. Saehin, espera. ¿Por qué lo dijiste? Preguntó sin voltearse. Sabías que nadie lo sabía. No fue con mala intención. Solo querías ganar, ¿verdad? Como siempre. Aunque tengas que pisar a otros para lograrlo. No, te juro que no fue eso. No me jures nada, Do-Jun. Tú no sabes lo que es tener que ocultar tus debilidades para que no te vean como menos. Tú nunca has tenido que fingir que todo está bien solo para que no te excluyan. Ella se fue, no corriendo, caminando, pero con los ojos llenos de algo que quemaba, vergüenza, ira, tristeza. Y él se quedó ahí, sintiendo un vacío nuevo, uno que no se llenaba ni con aplausos, ni con seguidores, ni con la banda de líder. Al día siguiente, Saehin no fue a clases, y Do-Jun pasó la jornada entera revisando su cuaderno de campaña, sin leer una sola palabra. Esa noche, fue a la papelería. La vio atendiendo, con el uniforme escolar aún puesto, aunque eran más de las 8. Su abuela, una señora amable y encorvada, lo saludó con una sonrisa. ¿Buscas algo, jovencito? No, en realidad solo quería. ¿Eres amigo de Saehin? Ella está en la bodega ordenando libretas. Do-Jun dudó. Dio un paso, luego se detuvo. Al final, dejó una nota escrita en un cuaderno y se fue. Saehin la encontró al cerrar. No sabía lo que estaba haciendo hasta que ya era tarde. Me gané muchas cosas este año, pero ahora sé que la única que valía la pena era tu respeto. No lloró, pero le temblaron las manos mientras guardaba la nota. Pasaron 2 días sin hablarse, sin mirarse siquiera, hasta que llegó el día de la elección. El gimnasio estaba decorado con globos y pancartas. La urna esperada por todos se encontraba en el centro, como si fuera corazón del evento. Cada estudiante votó con una mezcla de emoción y cansancio. La campaña había sido la más intensa de los últimos años. Cuando se terminó el conteo, el director subió al escenario. Como saben, el nuevo presidente del consejo estudiantil es. Hubo un silencio. Saehin. Los aplausos retumbaron. Algunos gritaron su nombre. Ella subió sin mostrar emoción. Solo inclinó la cabeza, como siempre. Pero justo antes de que le entregaran la banda, una voz se alzó desde el fondo. Yo tengo algo que decir. Do-Jun caminó hasta el frente. Todos lo miraban. Algunos esperaban otra escena dramática. Otros, una disculpa. Pero lo que dijo sorprendió a todos. Yo me retiro oficialmente del consejo estudiantil. Renuncio a mi candidatura para la vicepresidencia. El auditorio enmudeció. Y le entrego esta banda, dijo, sacándola de su mochila. No porque perdió, sino porque ganó. De verdad, se acercó a ella, la colocó sobre sus hombros, y bajó la mirada un momento, como si eso le costara más que cualquier derrota. Ganaste, Saehin, pero ahora solo quiero perder contigo. Ella lo miró. No había ironía en sus palabras, ni arrogancia, solo sinceridad. ¿Por qué haces esto? Susurró. Porque me di cuenta de que ya no quiero pelear contigo. Quiero estar contigo. El gimnasio entero contuvo la respiración, pero no hubo gritos, ni burlas. Solo silencio. Un silencio lleno de significado. Saehin dio un paso, otro, y lo abrazó. Él respondió el gesto, con fuerza, como si no quisiera soltarla nunca. Más tarde, cuando todos se habían ido, se quedaron solos en la sala de consejo. Afuera, empezaba a llover. ¿Puedo decir algo?, preguntó él. Depende, respondió ella, medio en broma. Me gustas, desde que me gritaste por primera vez en la biblioteca. Ella rió. Por fin, una risa genuina. Tú también me gustas, aunque seas insoportable. Se miraron por un largo rato. Luego, como si el mundo hubiera desaparecido, se besaron. Allí, en la sala vacía del consejo estudiantil, la guerra terminó, pero la historia apenas comenzaba. La lluvia no paró en toda la semana. El cielo gris parecía reflejar lo que pasaba por dentro de Saehin,
una mezcla de emociones que no podía clasificar. Sí, había ganado. Sí, tenía la banda. Pero cada vez que pasaba junto a Nam Do-yoon en los pasillos, algo se le desordenaba en el pecho. Ya no era enojo, ni orgullo. Era algo mucho más peligroso, ternura y miedo. Miedo de confiar. Miedo de que todo fuera parte de algún juego más grande. Miedo de bajar la guardia. Do-yoon, por su parte, parecía haber cambiado de verdad. No volvió a interrumpir en las reuniones. Ahora la escuchaba con atención. A veces incluso tomaba apuntes. Se ofrecía a cargar materiales, y cuando ella hablaba, la miraba como si estuviera viendo a alguien que apenas empezaba a descubrir. Una tarde, mientras organizaban las propuestas para el Festival de Otoño, se quedaron solos en la sala del consejo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprendió de ti?, preguntó él, sentado al borde del escritorio. ¿Mi increíble manejo del Excel?, bromeó ella. No, que jamás fingiste ser otra persona para ganar. Siempre fuiste tú, incluso cuando yo fingía que no me importaba. Sae-jin bajó la mirada. Su lápiz dejó de moverse. ¿Y por qué fingías? Do-yoon tardó en responder. Su tono cambió, porque si no ganaba, sentía que no era nadie. Desde niño me enseñaron que tenía que ser el mejor en todo. Lo que no me dijeron es que ser el mejor a veces significa estar solo. Ella lo miró, por primera vez, sin barreras. A veces pienso que si no me esfuerzo el doble, nadie me va a ver. Yo te veo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario. Y justo cuando el ambiente se volvía cálido, la puerta se abrió de golpe. Érase una. Sae-jin, estás en problemas. El subdirector quiere verte. Es urgente. El corazón de Sae-jin se aceleró. Guardó sus cosas con rapidez y salió corriendo. Do-yoon la siguió a distancia. Cuando llegó a la oficina, el subdirector la esperaba con una expresión grave. Sobre su escritorio, un sobre grande. Recibimos una denuncia anónima. Acusan que hiciste trampa en la votación, que tú misma manipulaste las papeletas. Sae-jin se quedó congelada. Eso no es cierto. Yo jamás haría algo así. Lo sé, pero debemos investigar. Mientras tanto, será suspendida temporalmente del cargo. Do-yoon, que escuchaba desde afuera, apretó los puños. Esa noche, fue directo a la sala de consejo. Buscó entre los papeles. Releyó todos los reportes. Algo no cuadraba, hasta que encontró una hoja con tachaduras y un nombre familiar al pie de página, Gwang Hee-soo, una excompañera suya, una chica que solía estar en su equipo de campaña. Corrió a buscarla. ¿Fuiste tú? ¿Por qué hiciste eso? Ella lo miró con fastidio. Tú ibas a ganar, Do-yoon, pero te enamoraste de esa nerd y te olvidaste del objetivo. Solo quería darte lo que merecías. ¿Arruinando su reputación? ¿Sabes lo que eso significa para ella? Ella no es como nosotros. No pertenece a este mundo. Estás equivocada. Ella pertenece más que nadie. Esa noche, Do-yoon escribió una carta completa. Confesó todo. Explicó lo que Hee-soo había hecho. Entregó pruebas. Y la firmó con su nombre. Al día siguiente, mientras todos estaban en la Asamblea General, se paró frente al micrófono. Quiero hablar sobre Yo Sae-jin. Hubo murmullos. Algunos se reían, otros esperaban una broma. Pero lo que dijo fue tan claro que nadie se atrevió a interrumpir. La acusaron falsamente. Y yo fui parte del problema. Por confiar en personas equivocadas. Por no hablar antes. Sacó la carta y la leyó frente a todos. Si ella no es digna de ser presidenta, entonces nadie lo es. El director lo miró en silencio. Luego se volvió hacia el subdirector. Procedan con la anulación de la suspensión. Horas después, Sae-jin volvió a entrar a la sala del consejo. Do-yoon estaba ahí, sentado, con la cabeza baja. Ella se detuvo frente a él. ¿Por qué hiciste eso? Porque arruiné algo que apenas empezaba. Pudiste perderlo todo. Ya lo había perdido. Ella no respondió. Solo se sentó junto a él. No confío fácilmente, Do-yoon. Lo sé. Pero estoy dispuesto a esperar lo que necesites. Él extendió la mano. Ella la miró, como si fuera un pacto silencioso. Luego, lentamente, entrelazó sus dedos con los de él. Afuera, la lluvia comenzaba a detenerse, y por primera vez en semanas, el cielo se abría sobre ellos.
Desde el escándalo de la denuncia, algo cambió en la forma en que los estudiantes veían a Jo Sae-jin. Ya no era solo la nerd aplicada con respuestas perfectas y voz firme. Era alguien que había soportado una acusación injusta, se había mantenido en pie y había demostrado más integridad que muchos adultos. Empezaron a saludarla con respeto en los pasillos, a pedirle consejos. Incluso algunos chicos que antes se burlaban de ella en primer año ahora bajaban la mirada a cruzarse con ella. Pero nada de eso le importaba tanto como la forma en que Nam Do-yoon la miraba. No con pena, no con culpa, sino con un respeto nuevo. Un respeto que decía, te veo y me importas. Sin embargo, no todo podía seguir avanzando sin obstáculos. Una tarde, mientras organizaban las propuestas del Festival de Otoño, el profesor a cargo anunció una noticia que dejó helados a todos. Este año, solo uno de ustedes podrá representar a la clase en el concurso de oratoria nacional. Todos voltearon a ver a Sae-jin. Ella era, sin duda, la mejor oradora de la escuela. Pero luego, alguien mencionó el nombre de Do-yoon. Él también tiene talento, dijo una profesora. Deberían competir por el lugar. Ambos se miraron en silencio. No dijeron nada, pero el ambiente se volvió tenso otra vez. No me molesta competir, dijo Sae-jin más tarde, cuando estaban solos. Pero no quiero volver a pelear contigo como antes. Yo tampoco, respondió él. Entonces hagamos esto bien. Sin trampas, sin orgullo, solo, siendo nosotros. Acordaron ensayar juntos, revisar sus discursos mutuamente y dejar que los profesores decidieran. Y mientras trabajaban codo a codo, el vínculo entre ellos creció en formas que ni siquiera entendían. Do-yoon descubrió que Sae-jin dibujaba esquemas para memorizar ideas. Ella descubrió que él grababa su voz para corregirse después. Una noche, practicaban en el salón vacío. La escuela estaba en silencio. Afuera, las luces de la calle apenas iluminaban los ventanales. Tu discurso sobre el miedo es bueno, dijo ella. Pero falta algo más personal. ¿Más personal? Preguntó él. Sí. ¿Qué es lo que realmente te da miedo? ¿Do-yoon? Él dudó. Bajó la mirada. No ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Para quedarme. Para que alguien me elija y no se arrepienta. Sae-jin sintió que algo se rompía dentro de ella. Yo te elegiría. Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, ninguno se movió. Ninguno respiró. Pero entonces, alguien tocó la puerta. Era Seuna. Perdón por interrumpir, pero el subdirector está buscando Do-yoon. Es urgente. Él se despidió rápido y salió. Sae-jin se quedó sola, preguntándose qué acababa de pasar. A la mañana siguiente, todo el instituto hablaba del mismo rumor. Dicen que Do-yoon va a cambiarse de escuela. ¿Qué? ¿Por qué? Su papá quiere que estudie en un instituto privado en Canadá. Cuando Sae-jin lo enfrentó, él intentó restarle importancia. Aún no es seguro. Solo es una posibilidad. ¿Y pensabas decirme cuando ya estuvieras en el avión? No quería presionarte. ¿Presionarme o protegerte de encariñarte más? Sae-jin, dilo. ¿Te vas a ir? Él guardó silencio. Y su silencio lo dijo todo. Ella dio un paso atrás. Entonces no puedo seguir como si nada. No puedo seguir acercándome si vas a irte. No es tan fácil. Claro que no. Pero yo no soy una estación temporal en tu vida, Do-yoon. Y se fue. Esta vez no caminó. Corrió. Esa semana, no lo vio. No ensayaron juntos. No se escribieron. Y cuando llegó el día del concurso, ambos subieron al escenario con sonrisas vacías. Ella habló sobre la presión académica y cómo muchos estudiantes vivían ocultando sus verdaderos sueños. Él habló sobre el miedo a fallar y cómo a veces uno finge ser fuerte solo para no ser abandonado. Los dos discursos conmovieron al jurado, pero fue de Sae-jin que recibió la ovación más larga. Cuando terminó el evento, ella fue a buscarlo, pero él ya no estaba. Solo encontró una hoja pegada en su casillero. Tu voz merece ser escuchada en el mundo. Yo solo fui un obstáculo temporal. Gracias por todo, Do-yoon. La semana siguiente, se confirmó la noticia. Nam Do-yoon se iba del país a terminar el semestre. Y Sae-jin,
Aunque sonreía en las reuniones, sentía un hueco que no podía llenar con logros ni discursos. Hasta que llegó el último día de clases. La directora anunció que, por primera vez, se haría una ceremonia especial para los líderes del consejo. Sae-jin subió al escenario con paso firme. Agradeció a sus compañeros, a los profesores, y luego miró al público. Él estaba ahí, en la última fila, con su uniforme, su mochila al hombro, y los ojos puestos solo en ella. Y finalmente, dijo Sae-jin con voz temblorosa, quiero agradecer a la única persona que me desafió a ver más allá de mis límites. A alguien que me enseñó que incluso las guerras pueden convertirse en pactos. El auditorio enmudeció. Do-yoon bajó la cabeza, tragando saliva. Después del acto, ella lo buscó. ¿Cuándo te vas? Mañana. Vuelo a las 8. Entonces ven conmigo, dijo sin dudar. ¿A dónde? A la sala de consejo. Una última vez. Entraron sin decir palabra. Él cerró la puerta tras de sí. No vine a despedirme. Vine a prometerte que voy a volver. Ella se acercó. Y yo vine a decirte que te voy a esperar. Do-yoon la miró. Aunque pasen años, aunque pasen vidas. Y se besaron. No fue un beso de despedida. Fue una promesa. Una que ningún avión ni océano podría romper. El invierno llegó antes de lo previsto. Las calles de Seúl se llenaron de luces navideñas y las mañanas se volvieron más frías de lo normal. Pero en la escuela Neul, algo seguía igual. La ausencia de Nam Do-yoon pesaba como una sombra silenciosa en los pasillos. Jo Se-jin se convirtió oficialmente en la presidenta más joven en recibir una distinción académica nacional por su discurso. Su nombre aparecía en las paredes del campus, en anuncios, incluso en blogs estudiantiles. Pero cada vez que veía su nombre en esos lugares, algo en ella dolía. Porque el único que realmente había creído en su voz cuando ella misma dudaba, ya no estaba para escucharla. Seuna intentaba animarla. No puedes poner tu vida en pausa, Sae-jin. Él eligió irse. No lo eligió por egoísmo. Lo eligió por miedo. Y yo también tengo miedo. ¿De qué? De olvidarlo. Las semanas pasaron. Luego los meses. La primavera llegó con su promesa de renovación. Y Sae-jin comenzó a aplicar para universidades en el extranjero. En una carta de motivación para un programa en Japón, escribió: he aprendido que el liderazgo no se trata de vencer a otros, sino de descubrir lo que uno vale incluso cuando nadie te aplaude. He aprendido que las guerras pueden esconder sentimientos y que a veces perder es otra forma de amar. No pensaba en reencontrarse con él. No se atrevía a esperarlo. Pero tampoco podía dejar de construir su propio camino. Una tarde de abril, mientras organizaba un evento para alumnos de primer año, recibió un correo con el asunto: entrega especial para Jo Sae-jin. Era un sobre sin remitente. Dentro, una postal de Toronto. ¿Adivina quién está aprendiendo a hacer kimchi para no morir de hambre? Postdata. Me acordé de ti cuando leí que la nieve empieza a derretirse justo cuando el sol toca más fuerte. Postdata 2. Vuelvo en verano. Do-yoon. Ella sonrió. No dijo nada. Solo dobló la postal y la guardó en su cuaderno, donde anotaba sus ideas más importantes. Pasaron 3 meses. Una tarde calurosa, mientras Sae-jin revisaba los horarios del festival de verano, Seuna entró corriendo al salón de consejo. Tienes que ver esto. Ya. ¿Qué pasa? El nuevo estudiante extranjero. Es coreano. Y tiene una sonrisa ridículamente familiar. Sae-jin la miró en silencio. Y luego corrió. No como presidenta. No como oradora. Como una chica de 17 años, cuyo corazón había esperado más de lo que quería admitir. Lo encontró en el patio, justo frente al edificio principal. Con jeans oscuros, una camiseta blanca y el cabello ligeramente más largo, Do-yoon sostenía su mochila como si estuviera en su primer día de clases. Cuando la vio, sonrió. Me perdí el evento y llegué justo a tiempo. Ella no respondió. Solo se acercó y lo abrazó. Él la rodeó con los brazos, con esa mezcla de fuerza y torpeza que solo tienen los que extrañaron demasiado. No te vas a volver a ir, ¿verdad? Susurró ella. Solo si te vas conmigo. Entonces tendremos que aplicar juntos. ¿A dónde? A donde nuestros sueños nos lleven. Caminaron por el campus como si fuera la primera vez. Él le contó de sus clases en inglés.
Ella le habló de sus planes para formar un comité de ayuda para estudiantes que trabajaban después de clases. ¿Aún trabajas en la papelería?, preguntó él. Solo los sábados. Mi abuela se volvió adicta a los dramas de televisión y ya no quiere que la moleste entre semana. Me encantaría volver a verla. Ella también quiere volver a verte. Dice que dejó guardado un paquete de galletas de arroz que nunca quiso regalarle a nadie más. Do-yoon se detuvo. ¿Sabes qué es lo único que no cambió? ¿Qué? La forma en que me hace sentir. Ella lo miró, sin parpadear. ¿Y cómo te hago sentir? Como si por fin estuviera en casa. Esa noche, fueron juntos al almacén donde se guardaban las decoraciones del festival. Sae-jin sacó una caja etiquetada con letras grandes, líderes del futuro. Esto lo empezamos tú y yo, dijo ella, y lo vamos a terminar juntos, respondió él. Encendieron las luces del almacén, colgaron faroles de papel, pegaron listas de actividades, pintaron carteles nuevos, y cuando todo estuvo listo, él la miró en silencio. ¿Recuerdas lo que me dijiste antes de que me fuera? Te dije que te iba a esperar. Pues ahora yo te digo esto, nunca más quiero perder contigo. Ella se acercó, ni yo contigo, y se besaron. Otra vez, sin miedo, sin guerra, sin máscaras. Eran yo, Sae-jin y Nam Do-yoon, la nerd y el popular, los enemigos que se enamoraron mientras luchaban por lo mismo sin saberlo. El festival fue un éxito. El consejo estudiantil entró en una nueva etapa. Pero lo que nadie sabía, lo que solo ellos entendían, era que lo más importante no había sido ganar ni liderar, sino descubrir que el amor puede nacer justo donde menos lo esperas, donde una guerra empieza y un corazón se rinde.